La industrialización por sustituciones de importaciones es una teoría económica que sostiene que en un país, para lograr su desarrollo, debe transformar las materias primas que posee en lugar de exportarlas. En 1946, la economía mexicana empieza a funcionar de forma más adecuada. Entre 1940 y 1946, el presidente es Manuel Ávila Camacho. Pero más importante que eso es que en el mundo se vive la Segunda Guerra Mundial. México no participa en la guerra sino hasta casi el final y de forma simbólica. Estados Unidos sí participa en 1942 y tiene que movilizar amplios recursos de los dos frentes de guerra, Europa y Asia. Con esto México logra crecer económicamente. Al término de la guerra, las cosas mejoran. Se logran construir un nuevo sistema financiero internacional, el Bretton Woods. La industrialización se intentó la creación de 3 organizaciones internacionales, una para evitar crisis inflacionarias, evitar el desempleo y facilitar el comercio internacional. 2 de estas 3 se lograron crear. El Fondo Monetario Internacional tiene como objetivo auxiliar a los países para evitar que entren en crisis de balanza de pagos. El Banco Mundial tiene como objetivo ayudar en la reconstrucción de Europa y luego como institución para apoyar proyectos de desarrollo en todos los países. La Organización Internacional de Comercio no pudo crearse entonces porque los países latinoamericanos se opusieron. La causa de esta oposición fue la creencia generalizada en América Latina de que el comercio dañara sus economías. Esta idea que se creía es errónea, ya que el comercio lo que hace es generar riqueza, no destruirla. Es común que se crea que la riqueza no surge del comercio, sino de la producción. En lugar de aprovechar el comercio, lo que se propuso para América Latina fue algo llamado industrialización vía su sustitución de importaciones. El promotor de la idea fue Raúl Prebisch. De acuerdo con su idea, se pueden utilizar los impuestos para evitar que el país importe bienes terminados, pero facilitar que importe bienes primarios. Con esto, el margen de ganancia de las empresas es mayor y habría más inversión y más empleos. De 1946 en adelante, gracias al sistema de Bretton Woods, todo el mundo creció casi sin inflación. En América Latina el crecimiento fue mejor que antes. México, Perú y Brasil crecieron a un ritmo cercano al 3% anual por habitante. Ese crecimiento en América Latina no ocurría por querer ser más eficientes, sino porque estábamos agotando los recursos que había disponibles. En ese mismo año la economía mexicana se empieza a atorar. Sin embargo, México consiguió créditos y con ese dinero se pudo fingir que la economía no estaba en problemas. A partir de 1973, cuando los árabes toman control del petróleo y elevan rápidamente su precio, se crean grandes fortunas en los países petroleros. Ese dinero lo tienen que prestar a alguien y ese alguien resulta ser los países latinoamericanos. En América Latina la situación de importaciones ocurrió al mismo tiempo que la explosión demográfica. Hubo un crecimiento de población en las décadas de 1950 a 1960, de forma que se requería producir más, pero no teníamos cómo. La población empezó a migrar del campo a la ciudad con gran velocidad. México en ese entonces no era un país petrolero, aunque se había nacionalizado la industria petrolera en 1938. Para mediados de ese año ya no alcanzaba la producción para abastecer el mercado y tuvo que empezar a importar. Cuando el precio del petróleo subió en 1973 nos afectó mucho, pero los créditos aparecieron y con eso se logró mantener la población. Durante el gobierno de Luis Echeverría la contratación de deuda pasó de 5 a 20 millones de dólares. En 1976 no hubo recursos suficientes para mantener la cotización del peso y ocurrió una devaluación brusca, 22.50 pesos por dólares, y el sexenio acabó en una crisis de credibilidad. José López Portillo daba más confianza y anunció a su llegada el descubrimiento de Cantarell. En 1979 México vuelve a contratar deuda con gran velocidad.
y para 1981 la deuda externa ronda a los 80.000 millones de dólares. Sin embargo, el alza del petróleo y desequilibrio producido por el fin de Bretton Woods se había generado fondos prestables que Latinoamérica aprovechó. También se había iniciado un proceso inflacionario para todos los países desarrollados. En la década de 1970, como resultado de ambos eventos, lo que ocurrió fue una inflación sin crecimiento. Como alternativa, los ciudadanos optaron por gobiernos de derecha, para reducir así la inflación. Llega al poder Margaret Thatcher en Gran Bretaña y Ronald Reagan en Estados Unidos. Al reducirse la inflación, aumenta la tasa de interés, lo que pone en deuda a países latinoamericanos. Gracias al estancamiento económico, se le llama a esta la década perdida. Se inició un programa llamado PIRE, Programa Inmediato de Reordenación Económica, que incluía menos gasto público, más impuestos y $0 disponibles para el público. Entre 1982 y 1985, la inflación sigue creciendo y cada vez se pierden más empleos. Los terremotos de 1985 destruyeron la torre de comunicaciones, la única forma de comunicación de la época. El precio del petróleo comienza a hundirse y para marzo de 1986 el país se encuentra en situación de emergencia. Carlos Salinas de Gortari gana la presidencia después de un año, ya que Jesús Silva Herzog es despedido. En este entorno, el PRI empieza a desgajarse, dando un inicio a un proceso de transformación muy profundo en el país. Ok, ahora hablaremos del tema del modelo neoliberal en México y su incorporación al mundo globalizado. Ok, en junio de 1986, México ingresa al GATT, que es un acuerdo existente después del Bretton Woods, que es un acuerdo general de aranceles y comercio, el cual se transformó en la Organización Mundial de Comercio. Ahora, en estos tiempos era difícil conseguir cosas de otros países, ya que no había importaciones en nuestro país, por lo cual apareció el contrabando o fayuca, que era cuando una persona traía de Estados Unidos productos y los vendía a un precio más elevado del que normalmente los vendían allá. En 1986 fue la apertura comercial la que permitió importar bienes de Estados Unidos para acá. Eso hizo que las industrias locales sufrieran, pero hizo que muchas personas pudieran empezar a consumir cosas americanas, lo cual tuvo muchas repercusiones, pero también tuvo muchas mejorías que en el país. En 1987, la inflación seguía creciendo y el gobierno anuncia un plan antiinflatorio llamado el Pacto de Solidaridad Económico. La elección de 1988 terminó con problemas serios. El poder del gobierno le permitió a Salinas tomar posesión y continuar la transformación económica que había iniciado cuando empezó la presidencia y cuando estaba de secretario de Programación y Presupuesto. El nuevo gobierno intentó renegociar la deuda externa que tenía México con Estados Unidos y se construyó el Plan Brady, que estaba en nombre de un vicepresidente de ese momento, el cual redujo de manera significativa el pago de intereses que tenía México para Estados Unidos, y con esto se pudieron haber conseguido dólares en el país, ya que en México hasta ese momento ya no había dólares en el país debido a la inflación. México le era difícil conseguir dólares, por lo cual después de esto ya se tenía. Ahora, entre 1990 y 1992, empezaron a comprar más cosas importadas y empezaron también a tomar préstamos e hipotecas, lo cual hizo que muchas personas quedaran en deudas e hizo que el país pareciera que estuviera mejorando, pero de verdad estaba endeudado. En 1991 se anuncia la negociación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TLCAN, que en este momento ya no está funcionando, pero hasta hace 2 años estaba funcionando, que culmina en 1992, pero se entra en vigor hasta el 1 de enero de 1994 debido a que el presidente de ese momento no estaba de acuerdo. Ok,
El exceso de endeudamiento provocó que todos creyeran que México estaba creciendo, cuando en realidad no era así. En 1994 fue terrible y destruyó por completo los sueños de ser país primermundista. La crisis de 1995 destruyó el sistema bancario que había prestado de modo irresponsable. En 1996, las cosas empezaron a mejorar y el crecimiento económico es espectacular de 1996 al año 2000. En el 2000 hay una crisis en Estados Unidos. En marzo de ese mismo año empieza el ajuste y entre 2001 y 2003 hay una gran recesión y como México es un gran socio de este país, también nos afectó de gran manera. En noviembre de 2001, China se incorporó a la OMC y eso la vuelve atractiva para inversión estadounidense. Como estaban en recesión, las empresas estadounidenses se movieron a China. Estados Unidos es el mayor cliente de nuestro país, pero los ciclos estadounidenses pueden llegar a afectar de manera negativa a nuestra economía. El 15 de septiembre del 2008, el banco de inversión más importante del mundo se declaró en bancarrota. Poco tiempo después, otro banco muy importante anunció que no podía pagar sus deudas. Esto pudo haber significado la desaparición del sistema financiero global. Estados Unidos fue el país que salvó a los bancos, pero esto trajo consigo una crisis mundial que afectó mucho a nuestro país. Para poder sobrellevar la crisis, México optó por incrementar los gastos para compensar la caída de las exportaciones. Esto generó una gran deuda que creció desde el 2008 hasta el 2016. Estados Unidos. Esta crisis, como bien ya se mencionó, fue a nivel global, pero en Europa llegó hasta 2011, debido a que ellos se resistían a enfrentar la crisis. La crisis tuvo como consecuencia también que Estados Unidos tuviera una tasa de interés baja, y gracias a esto muchos ciudadanos estadounidenses recurrieron a los préstamos. Durante este periodo en México, la pobreza extrema y la desigualdad se redujeron de manera importante.